Bien, buenas noches. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Ahí en el libro de Génesis, abran sus Biblias. En el libro de Génesis, vamos para allá a la palabra del Señor. Y bueno, gracias a Dios por el especial. Por fin alguien se animó a dar un especial, ¿verdad? Bueno, esperamos que también el día de mañana podamos escuchar a algunos de ustedes servir a Dios a través de la música, del canto, para la gloria de Él. Muy bien, qué bueno, gracias al Señor. Muy bien, el libro de Génesis, si ya lo tiene ahí, capítulo 12, versículo 1. Vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1. Vamos ahí a abrir la palabra del Señor. Génesis 12, 1. Disculpen que no me presenté a jugar el partido de ping pong, me andaban buscando, pero les di un día más de entrenamiento para que más o menos, ¿verdad?, me den algo de batalla. Bueno, así que mañana sin falta ahí estoy, ahora sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos, Génesis 12. Hoy no hay juegos planeados para los pastores, digo, para saber si traigo mi tanque de oxígeno, ¿verdad? Porque si no ya allá nos anda. Yo cuando acabé, ese de la pelotita, ¿verdad?, cuando acabé aquí, yo no podía respirar, hermanos. Sentí la algarabía, ganaron los azules. Y yo iba caminando así sin poder respirar. Dije que nadie me hable porque no puedo ni respirar, ¿verdad? Ahí, no, pero entonces ya mandé pedir mi tanque por si hoy hay juegos también. Muy bien, Génesis 12 del 1, rápidamente del 1 al 9, vamos allá a la palabra del Señor. ¿Tienen gozo en su corazón? Amén, ¿verdad? Qué bueno ser de Cristo, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, qué bueno conocerle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, ¿traen Biblia? Levanten la Biblia. Ok, puedes bajarla, gracias. Algunos levantaron, quién sabe que eso no era una Biblia, hermanos. Bueno, muy bien, Génesis 12 del 1 al 9. Del 1 al 9 vamos a leer. Por favor, no con desgano, es la palabra de Dios, ¿sí? Vamos con todo respeto, reverencia y fuerza a leer Génesis 12 del 1 al 9. Alternadamente dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Todos el 9. Y Abraham partió de ahí caminando, yendo hacia el Negev. Quiero que veamos cómo es que en esta historia de la palabra de Dios, que según la misma Biblia están escritas para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, vamos a ver la vida de Abraham y de Lot. En este pasaje vemos que Abraham es guiado por Dios. Dios le da una promesa, le pide salirse del lugar donde él vive, y ahí Abraham se lleva consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot. Si ustedes recuerdan en la palabra de Dios, Lot era sobrino de Abraham. Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Pero Harán, el padre de Lot, murió. Básicamente, por lo que podemos ver, Abraham adoptó a su sobrino Lot. Vino a ser como su hijo. Y si recuerdan, la Biblia nos dice que Sarai, la esposa de Abraham, en ese momento, como siendo estéril, no le había dado hijos. Conformaron una pequeña familia, ¿verdad? Abraham, Sarai y el sobrino Lot, que fue como un hijo para Abraham.
Y vemos aquí que los tres salen y Dios le da una promesa de bendición a Abraham. Dios promete bendecir a Abraham. Y sin lugar a dudas, Dios lo cumplió. Pero no solo eso, Lot, viviendo al lado de Abraham, probó las bendiciones de Dios. Lot fue bendecido por causa de las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Si vemos ahí en la palabra de Dios, fíjese bien lo que le acabo de decir, versículo 9, capítulo 12, versículo número 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Luego abajo el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y salieron y fueron ricamente bendecidos. Dios bendijo material y espiritualmente a Abraham, y Lot probó todas esas bendiciones, y en el aspecto material los dos se hicieron riquísimos. Vea conmigo Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él ¿quién? Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Nota el 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Llegaron a ser tan bendecidos materialmente también, que ya la tierra, sus posesiones eran tantas que el lugar que habitaban les era insuficiente. Por lo tanto, tomaron una decisión: separarse el uno del otro. Vean lo que dice abajito en el capítulo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. ¿Y qué dice la Biblia? Se apartaron el uno del otro. Présteme su atención. A partir de aquí, Lot tuvo la oportunidad de vivir una vida donde él tenía que obtener su propia bendición. Ya había vivido bajo la bendición que Dios le daba a Abraham, pero al separarse el uno del otro, le correspondía a Lot vivir de tal manera que Dios también lo bendijera a él. Pero déjeme decirle qué pasó. La vida de Lot empezó a ser un desastre a partir de que se separó de Abraham. Yo me pregunto si como joven estás listo para que Dios te bendiga a ti. Es decir, algunos de aquí tienen padres cristianos temerosos de Dios, y tú has vivido bajo esa cobertura, bajo esa bendición, y tú dices: Dios me bendice, pero no te has dado cuenta que mucha de esa bendición ha venido a través de tus padres. Dios ha bendecido a tus padres y te ha bendecido a ti, por lo tanto. Pero un día, como Lot, tú vas a tener que salir de casa. Tal vez en un momento de un matrimonio en el Señor, y gloria a Dios, y ojalá que así sea, amén. Eso es, si hay ánimo de algunos todavía. Ojalá que así sea, y que Dios te bendiga, ¿verdad? Tal vez algunos van a salir a la universidad o a un trabajo, y van a salir de casa, se van a independizar por alguna u otra razón, y ahí te vas a dar cuenta cuánto en realidad, o más bien dicho, tus propios argumentos para que Dios ahora te bendiga a ti también, como ha bendecido a tus padres. Escúcheme, un día usted va a salir de casa. Viva de tal manera que obtenga su propia bendición. Ya has probado lo que es vivir bajo la bendición de padres cristianos. Y mire, hermanos, yo no tuve padres cristianos. Tuvo sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas que yo le vi, que son muy pocas, pero hay algunas ventajas, fue de que yo entendí algo cuando llegué a la iglesia. Yo fui salvo en el año, ¿qué te importa? Nada, no se crea.
Fui salvo en el año 96 y en ese año que yo fui salvo, desde entonces mis padres no iban a la iglesia, no eran cristianos, no eran salvos, y yo era el único que, ¿verdad? Si yo iba a la iglesia tenía que ir por mí mismo. Si yo me metí a ganar almas fue por mí mismo. No tuve padres que me decían, haz esto, haz aquello, haz aquello. Yo tuve que decidir separarme de las cosas del mundo por mí mismo, entendiendo lo que me predicaban. Y tiene sus ventajas, porque tuve que aprender a vivir de tal manera que yo le diera argumentos a Dios para que Él me bendijera a mí. Pero a veces cuando naces en un hogar cristiano con padres temerosos de Dios, vives muy confiado bajo la sombra de ellos. Y tú piensas, Dios también me va a bendecir a mí. Y cuando salen de casa, sus vidas se vuelven un desastre, porque dependían absolutamente de la bendición que Dios le daba a los padres. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, esta noche quiero simplemente que usted entienda y al final venga aquí al frente y haga un altar y le diga, Señor, yo quiero vivir de tal manera que obtenga mi propia bendición, que mi vida cuente con los argumentos necesarios para que así como tú le diste bendición a mis padres, a mí también tú me bendigas, Señor. ¿Estás preparado para obtener tu propia bendición? Este punto, este argumento lo entendía también en el ministerio, jóvenes. Yo estuve en un ministerio muy bendecido. Y ahora les voy a decir algo, Dios no bendice ministerios, Dios bendice hombres, y por causa de la bendición a ese hombre, los ministerios son bendecidos. Cuando yo estuve trabajando al lado de mi pastor, el pastor Luis Ramos, 17 años trabajé con él. Fui asistente de él, colaborador en varias áreas de la iglesia. Trabajamos en los equipos misioneros, viajamos en diferentes países a levantar iglesias. Pero cuando salí a León a comenzar la iglesia, el haber salido de ese ministerio, de estar en esa iglesia local y ahora irme a León, yo entendí algo. Yo tengo que vivir de tal manera que Dios bendiga a este siervo inútil, que Dios bendiga la obra en León, pero yo le tengo que dar argumentos a Dios, porque hasta ahora he vivido bajo la bendición que Dios le ha dado a ese varón allá, pero ahora me toca a mí a darle argumentos a Dios para que Él me bendiga aquí. Este no venía en el mensaje, pero dicho sea de paso, todo lo que vemos aquí, Campamento Meta, ha sido la bendición de Dios sobre un hombre que se ha entregado a Dios. Y usted que trabaja con él vive bajo esa bendición, pero asegúrese usted también que usted está viviendo de tal manera que Dios lo pudiese bendecir a usted también. Esta noche quiero predicar el mensaje: obtén tu propia bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, cierre sus ojos, vamos a orar y hable con el Señor. Padre, gracias, mi Dios, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hables y que esta noche, jóvenes, puedan anhelar tu bendición, pero para ello deben tomar algunos cambios, algunas decisiones y darte argumentos para ya no solo vivir bajo la bendición de sus padres, pero ahora bajo su propia bendición. Háblanos, Señor, por favor. Honra tu palabra, tu verdad, glorifica tu nombre. Que Cristo sea nuestro enfoque, a quien alabamos, adoramos y obedecemos como nuestro Señor. Gracias, Padre. Bendice, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Obtén tu propia bendición. Vamos a ver aquí, hermanos, cómo es que Lot, ¿verdad?, se separa nuevamente en capítulo 13, lo vamos a repasar, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, y aquí está, ¿verdad?, y se apartaron el uno del otro. Si usted luego lo pudiera estudiar a detalle, se va a dar cuenta cómo la vida de Lot empezó a venir en picada a partir de que se separa de Abraham. Yo me pregunto, ¿cómo será tu vida sin tus padres? Si de alguna manera, por alguna razón,
tus padres ya no estuvieran detrás de ti, llevándote a la iglesia, ¿irías a la iglesia? Si tus padres no te pidieran que leyeras la Biblia, ¿la leerías? Si tus padres no te hubieran obligado a venir al campamento, ¿hubieras venido? Obvio que no. Pero muchos no tienen cristianismo en realidad. Estás aquí y estás muy cómodo pensando, pues nos va bien, Dios bendice a mi papá, sí, pero mi pregunta es, ¿Dios te pudiera bendecir a ti? Y es aquí donde en la separación se va a notar. Muchos de ustedes no lo van a notar hasta que se separen de casa. Hasta que salgan de casa se van a dar cuenta si en verdad la bendición de Dios está sobre tu vida o no, o simplemente vivías de la bendición de tus padres. Vamos a ver aquí 4 asuntos, particularmente por qué Lot no tuvo argumentos para que Dios lo bendijera a él. Si se da cuenta, la vida de Lot fue un desastre a partir de ese momento. Y es que le faltaron 4 cosas que Abraham sí tenía, que él no tenía. Y son causas por las cuales Dios bendijo a Abraham. Y que esta noche tú puedes valorar a la luz de la Biblia y decir, tengo o no tengo estos argumentos en mi vida para que el día que yo tenga que salir de casa, Dios me pueda a mí bendecir también. ¿Cuáles son esos 4 asuntos donde Lot no estaba listo para salir de debajo de Abraham y separarse y por sí mismo tomar la bendición de Dios para su vida? Jóvenes, vivan para obtener ustedes mismos la bendición de Dios. Vea conmigo rapidito, si Génesis capítulo 13, Génesis 13. Si lo ve aquí, ellos se separan, ¿verdad? Pero Lot tomó una decisión en el versículo 10, vea conmigo, 13:10, dice la palabra de Dios: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como de huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot, en cuanto viene la separación, empieza a decidir mal. Luego decide mal, ¿verdad? Si se fijan, Lot escogió primero. O sea, Abraham dijo, ¿para dónde quieres jalar? ¿Verdad? ¿Para dónde te quieres ir? No fue que a Lot dijo, bueno, como Abraham agarró hacia allá, no me dejó opción. No, Abraham le dijo, decide tú. Mire, hasta para tomar decisiones por uno mismo, uno necesita la bendición, la sabiduría de Dios. Pero como Lot no es prudente, no previene el hecho de que la dirección hacia donde ha escogido extender sus propiedades, sus posesiones, es un lugar que lo va a llevar a Sodoma y Gomorra. Lo va a acercar a vivir en los pueblos más perversos de ese momento sobre la faz de la tierra. Porque eran los más perversos, porque no hubo otro lugar que Dios destruyera más que ese. Y como Lot, hermano, se va hacia ese lugar, y cuando él se da cuenta, está inmerso en Sodoma y Gomorra, rodeado de gente perversa. Nomás se separó de Lot y de inmediato se fue al mundo. De inmediato Lot tuvo una vida mundana cerca de la perversión. ¿Qué no tuvo Lot? Lot fue un hombre sin convicciones. No tenía convicciones. Mire, joven, muchos de ustedes, si se separaran de sus padres, son jóvenes que no tienen convicciones propias. Todo ha sido herencia, todo ha sido tradición, todo ha sido, ¿verdad? Imitación de tus padres. Pero no se vive por imitar a los padres. Tú también tienes que desarrollar tus propias convicciones, y convicciones basadas en la bendita palabra de Dios. Y si ahora, ¿verdad? Tu padre tiene una convicción de no tomar alcohol, tú no lo tomas porque no solo tu papá no toma, sino porque tú sabes lo que la palabra de Dios dice y tú no tomas alcohol. Tienes tu propia convicción. Si tú tienes un papá o una mamá que gana almas, es porque tienen la convicción. Pero tú debes de también formar tu propia convicción y decir, yo entiendo lo que Dios dice en su palabra, y yo también tengo la convicción de salir y ganar almas para Cristo. Entonces las convicciones se van forjando. Yo lo veo. Viven señoritas, su forma de vestir en casa es una, lejos de sus padres cambia. ¿Sí me está escuchando?
Todo era imitación, no había convicción, todo era tradición. ¿Por qué usas esa falda larga? Pues así me la compra mi papá, mi mamá. Pero el día que me fui a la universidad a estudiar allá, se acabó la vestimenta correcta, se acabó el pudor, se acabó la modestia, que son los principios bíblicos de la vestimenta. ¿Por qué? Porque ya no vivo bajo las convicciones de mi padre y yo no tengo convicciones. Entonces usted tiene que entender que tiene que armarse de sus propias convicciones. Por eso Lot, hermanos, se acercó tanto a Sodoma y Gomorra que no tuvo la convicción de decir: no, hasta aquí nos detenemos, yo y mi casa vamos a servir a Dios, no nos vamos a mezclar con la perversión del mundo. Ciertamente Dios quiere luz aún en los lugares más perversos, pero escúcheme bien, no lo va a hacer con un hombre o una mujer que no tiene convicciones de la palabra de Dios. Lot mostró que no tenía ninguna convicción al respecto. Dices: yo me quiero ir a vivir afuera de la casa, ya no aguanto vivir aquí, ¿verdad? Y quieres salir de la casa cuando no tienes convicciones propias. ¿Sabes qué? El mundo te va a comer, te va a hacer trizas el mundo. Para poder vivir en medio de una generación maligna y perversa, el cristiano tiene que tener convicciones firmes de la palabra de Dios. No tienes convicciones sobre tu fe, vas a la universidad y los maestros te trapean, ¿verdad? Con su ateísmo, con su enseñanza humanista, y vienes de la universidad ya todo confundido acerca de lo que crees. ¿Por qué? Porque tuviste todo el tiempo para formar convicciones de la palabra. Tú estuviste desde niño en la iglesia y ahora andas confundido porque no formaste convicciones sobre la fe, sobre lo que crees en la palabra de Dios. Y si no tienes convicciones, simplemente el mundo te va a acabar, te va a hacer trizas. Los jóvenes que hoy se mantienen son jóvenes que tienen convicción para Dios. Pero Dios no va a bendecir un joven que no tiene convicciones. ¿Quieres vivir solo para poder escuchar tu música mundana todo lo que da? Tus padres te dicen: no, apaga eso, eso no está bien. Tus padres te ven ver algo en la televisión y todavía te tienen que estar diciendo ya tan grandote: eso es incorrecto, hijo, eso es inmoral. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Así esperas salir y vivir una vida bendecida por Dios? Sin convicciones, jóvenes, obtenga su propia bendición. Aprenda a vivir una vida con convicciones, convicciones que le hagan apartarse del mal, convicciones que le hagan entender: eso es una vida que pertenece a la vida mundana. Yo soy hijo de Dios, yo tengo una nueva identidad en Cristo, yo le pertenezco a Él. Mi vida es diferente a la del mundo. Pero ¿cuántos jóvenes están viviendo vidas tan similares al mundo porque no tienen convicciones? Sus papás están batallando con ustedes para que vayan hasta la iglesia. Te tienen que forzar a ir a la iglesia. No, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Lo más seguro es que cuando te independices no vas a ir. Pastor, ¿y qué va a pasar? No me va a pasar nada. Si tienes padres piadosos que oren por ti, ¿verdad? Y realmente Dios, ¿verdad?, está ahí obrando y trabajando. Déjame decirte que tú podrás pensar que te va a ir bien, pero no te va a ir bien. No nos va bien sin Dios, eso es seguro. Entonces, jóvenes, desarrollen sus propias convicciones. Si hoy en día cuánta gente ve ahí en su pantalla una película y no tienes ni la mínima convicción del discernimiento de decir: eso es algo terrible, es algo horrible, eso es desagradable a Dios, ¿verdad? O las redes sociales, te comes tantas cosas, ¿verdad?, sin convicciones, ves tanto mundo, tanta perversión, y no tienes una convicción para separarte y decir: no, eso es Sodoma y Gomorra, y todo eso lo metes a tu mente, a tu corazón. Joven, necesitas convicciones. No tienes argumentos para que Dios bendiga tu vida. Dios bendice hombres y mujeres de convicción. Número 2, obtén tu propia bendición. Número 2, el segundo argumento que no tenía Lot. Vea lo que dice Génesis 14, por favor. Génesis 14, versículo 8 al 12. Génesis 14, 8 al 12. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es,
Lomaer, perdón, rey de Elma, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Ahora vean lo que sucede en el 10. Y en el valle de Sittim estaba lleno de pozos de asfalto cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra. Algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones se fueron. Pero tomaron también, fíjense a quién tomaron: a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Escúcheme bien. Ahora, cuando Lot se separa de Abraham, Lot no solamente no tiene convicciones, pero ahora vive sin la protección de Dios. Si usted lo mira en la Biblia, Abraham nunca fue tomado, sus bienes nunca fue atacado por un enemigo. Si se da cuenta de eso. Y Lot nada más se separa, y ahora por esa decisión, por esa falta de convicción, se acerca a Sodoma y Gomorra, y ahora vienen unos enemigos, y por estar tan cerca del pecado también lo toman a él, ¿verdad? Y lo toman preso, y le quitaron sus posesiones, le quitaron su riqueza, todo lo que él pensó que había ganado, ¿verdad? Ahora le fue quitado. Escúcheme bien, jóvenes, en este punto Lot estaba viviendo sin la protección de Dios. Es bien fácil, ¿verdad?, vivir en casa y Dios protege a tus padres, Dios te protege a ti, pero cuando tú salgas de casa, tú tienes que vivir de tal manera que Dios también te proteja a ti, que tengas los argumentos y las convicciones. Y déjeme decirle una nada más, no pierda ahí Génesis 14, vamos al libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1, fíjese la razón que Dios está protegiendo a sus hijos. Fíjese nada más, Job capítulo 1. Job capítulo 1, dice la palabra de Dios. Job capítulo 1. Tenemos aquí en Job 1, versículo 7, cómo es que el diablo tiene aquí un diálogo con Dios. Y mire lo que le dice ahí, versículos 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese nada más, ¿verdad? Está aquí Satanás diciendo: vengo de rodear la tierra. O sea, estoy buscando a quien atacar, porque él es nuestro enemigo. Y ahora, cuando él está buscando a quien atacar, fíjese lo que hace Dios. Dios le presenta a Job y le dice: bueno, ¿has considerado atacar a Job? ¿A cuánto nos gustaría que Dios nos dijera nuestro nombre? Diablo, ¿has considerado a Lupita? ¿Has considerado a Alfredo? ¿Has considerado a Eduardo? ¿Has considerado a Daniel? ¿Has considerado a María? Atácalo. Y mire lo que responde el diablo. Versículo número 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás está diciendo: Dios, yo lo quisiera atacar, pero él te teme y no es en balde. ¿Y qué significa eso? Versículo 10, vea lo que el diablo dice. El diablo reconoce que Dios está protegiendo a un hombre temeroso, recto y apartado del mal. Versículo 10, no le has cercado ¿a dónde? Alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado ¿qué cosa? Bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Si se da cuenta, el diablo está respondiendo: no puedo atacar a Job, tú lo tienes tan protegido. Tal vez el diablo pudo haber dicho: lo he intentado, pero no pasa nada, tú lo estás protegiendo, no puedo poner mi mano sobre él, no le puedo quitar sus bienes, no le puedo quitar su salud, no le puedo quitar sus hijos, lo has protegido. ¿Por qué? Porque Job tenía argumentos de ser un hombre temeroso de Dios. Y jóvenes, tú no temes a Dios. A ti te da igual un sábado en la noche estar cantando la música del mundo, y sin temor de Dios te paras domingo en la iglesia a cantarle disque a Dios. Si me está escuchando, no tiene usted temor de Dios. Anda haciendo cosas, ¿verdad? Donde muestra en su vida privada, usted vive con pecados privados, ocultos, ¿verdad? Porque el verdadero temor a Dios se demuestra cuando estamos solos,
cuando nadie nos ve? ¿Qué nos mueve a vivir en santidad? No es que me vea el pastor o me vean los hermanos, me ven los ojos de mi Dios que todo lo ve. Pero ustedes viven sin temor de Dios. Que pudiéramos obtener un registro de los últimos 2 meses, de todas sus visitas en su celular, a todas sus redes sociales, a todas sus páginas. ¿Es usted temeroso de Dios? ¿Qué si pasamos un resumen de lo que ha visto? Y usted quiere vivir fuera de su casa sin temer a Dios. Dios le da una protección tremenda a sus hijos que le temen. Ni el diablo puede traspasar esa protección de Dios. Dios guarda y bendice a los hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Tiene argumentos para salirse a vivir? ¿Tiene argumentos para obtener su propia bendición? Lot fue un hombre sin protección. Pero no solo eso, no solamente fue un hombre sin convicción, también fue un hombre sin protección de Dios. Yo no sé, pero tenemos un enemigo letal que es el diablo, es un enemigo espiritual. Tenemos el mundo como nuestro enemigo, la carne. Pero escúcheme, si usted no tiene temor de Dios y vive una vida doble, una vida sin apartarse del pecado, créame, si el mundo le hace trizas, el diablo le va a hacer trizas también. Necesitamos la protección de Dios. Necesitamos que Dios proteja nuestras vidas. Y mire, la obediencia es la mejor manera de estar protegido. ¿No dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo? ¿Y qué hace el diablo? Huirá de vosotros. Qué tremendo que el diablo huya de aquel que está sometido a Dios. El que está sometido a Dios tiene el argumento, escúcheme bien, el que está sometido a Dios tiene el argumento para resistir al diablo. La palabra resistir, yo siempre la había entendido como aguantar, ¿verdad? Como si el diablo te metieran a un bote, a un tambo, y el diablo pateando y tú nomás aguantando. No, la palabra resistir es un término militar. Significa que vas a enfrentarte a él, no en tu fuerza, en el nombre del Señor, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí, cuando el enemigo ataca, tú sometido a Dios puedes resistirlo con la palabra de Dios. Y ahí vemos el ejemplo. El pastor Mangas lo predicaba aquí a ustedes varones, como el Señor ahí se enfrentó a Satanás, vino a tentarle, y simplemente Cristo, citando la escritura: escrito está, escrito está, escrito está. No solo es citar la escritura, es uno que está sometido a Dios. Cita la escritura, la palabra de Dios, y vas a tener una resistencia contra el ataque del enemigo, y el enemigo va a terminar huyendo de ti. Mi pregunta es: ¿vives sometido a Dios? ¿Vives una vida de temerosa de Dios? Esos son los argumentos que necesitas para ver la bendición de Dios en tu vida. El mundo te va a comer si no tienes convicciones. El diablo te va a hacer trizas si no tienes la protección de Dios. Fíjese qué tremendo. Dios determina soberanamente retirar en algunos aspectos su protección de Job, aunque era temeroso de Dios. ¿Para qué? Para probarlo. Y en todo lo que el enemigo logró, le quitó sus bienes, murió su ganado, sus camellos, sus propios hijos, perdió su salud. ¿Dónde estaríamos si Dios no nos protegiera, hermanos? Si me estás siguiendo, ¿cómo vas a vivir así fuera de tu casa? Si no tienes una vida sujeta al Señor, sometido pues a Dios, ¿verdad? Y una vida temerosa, apartada del mal delante de tu Dios. Pero jóvenes, ustedes en casa están batallando con cosas muy simples de la vida cristiana. No te apartas del mal. Te han dicho tus padres: oye, ya no te juntes con esas malas amistades, y sigues juntándose con malas amistades. No sabes apartarte del mal. ¿Qué será cuando estés solo? El mundo y el diablo ahora te van a hacer pedazos. Obtén tu propia bendición. Vive de tal manera que le des argumentos a Dios y le digas: Señor, quiero vivir de una manera agradable para que tú también me bendigas a mí. Ahora, número 3, ¿qué más le faltó a Lot? Número 3, no solamente fue un hombre sin convicción, fue un hombre sin protección. Y número 3,
fue un hombre sin generación, sin generación. ¿Qué significa eso? Vamos a ver Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Un hombre sin generación. Génesis capítulo 19. Génesis 19. Vamos para allá. Dice la palabra de Dios en Génesis 19, versículo 12 al 14, para dar introducción a este punto. Fíjese bien, dice la palabra de Dios: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? De todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Fíjese bien, en este pasaje ya viene, ¿verdad? Unos ángeles vienen a destruir a Sodoma y Gomorra. La ira de Dios está al tope, ¿verdad? Sobre la perversión de estas ciudades. Ha determinado destruirlas, y ahí vive Lot. Ahí viven sus hijas, ahí vive su esposa. Tiene unos futuros yernos. Y luego le están diciendo: Lot, vamos a destruir este lugar, sal corriendo de este lugar. ¿A quién tienes aquí? Sácalo. Lot fue a buscar a sus yernos. Y fíjense, cuando, aunque seas justo, como dice la Biblia acerca de Lot allá en las epístolas de Pedro, que Lot vivía abrumado por la nefanda conducta de esta gente perversa. Escúcheme bien, Lot vive en Sodoma y Gomorra, y sí está abrumado, incómodo por tanta maldad y tanto libertinaje sexual, pero no se sale de ahí. Y no da testimonio del Señor. Y fíjese lo que ocurre: fue un hombre sin generación. Es decir, Lot no logró formar un hogar cristiano. El hogar de Lot fue un lugar materialista, mundano y perverso. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué tipo de hogar vas a formar cuando te vayas de tu casa? ¿Sin convicciones? ¿Sin temor de Dios? ¿Sin la protección de Dios en tu vida? ¿Sin apartarte del mal? ¿Qué tipo de hogar vas a tener? Hasta ahora has tenido un hogar cristiano por la misericordia de Dios, pero tú podrás formar tu propio hogar cristiano. Tú podrás enseñarle la palabra de Dios a tus hijos cuando tú ni la lees. ¿Me está escuchando? Tú podrás decirle a tus hijos que oren cuando ahora que eres joven ni de casualidad te pones de rodillas a orar. ¿Podrás educar a tus hijos en convicciones que tú no tienes? ¿Podrás decirle a tus hijos: hijo, apártate del mal? Ve cómo yo me aparto del mal, cuando tú no lo haces. No vas a formar ningún hogar cristiano. Y qué triste, ¿verdad? Que Dios alcanzó a tus padres, les trajo el evangelio, y ahora tú fuiste educado y conociste las cosas de Dios bajo ellos, pero ahora te corresponde a ti en su momento salir de casa y decirle: Dios, bendíceme a mí también. Yo quiero tener una familia cristiana que te agrade, mi Dios, y tener hijos que te amen y te sirvan. Pero lamentablemente Lot tuvo un hogar mundano, perverso y materialista. Prefirieron la economía que estar cerca de Dios. Prefirieron el dinero que en vez de servir a Dios. Prefirieron, hermanos, la vida mundana que en vez de dar testimonio de Cristo, porque se da cuenta, no formó un hogar cristiano de ningún tipo de influencia. Si usted revisa las escrituras, va a encontrar que Abraham sabe que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra por una razón muy específica. Abraham sabe: ahí vive mi sobrino Lot. Y empieza a orar: Señor, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 justos, no destruyas Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué había, yo creo, en la mente de Abraham? Abraham pensaba: seguramente Lot ya alcanzó a su familia, a sus criados. Ha de haber unos 50 por ahí que él ha alcanzado. No, Lot, en medio de Sodoma y Gomorra, fue comido por el mundo, fue absorbido por la perversión y lastimó a su familia. Joven, ¿estás puesto? Y varón, jovencitos aquí que están varones, ¿estás dispuesto para decir: yo en mi casa serviremos a Jehová? Yo voy a tener un hogar cristiano dedicado a Dios, con convicción, con temor de Dios, con santidad. Pero lamentablemente hay jóvenes que no están listos para formar un hogar cristiano. ¿Y te quieres ir de la casa? Deja tú que ni vas a poder pagar la luz, así de flojo como tú eres. ¿Sí me está escuchando? A algunos le preocupa: no, es que no tienen ni dinero para pagar. Eso es lo de menos.
ni siquiera tienes la bendición de Dios para formar un hogar cristiano. Y sin su bendición no vas a poder formar nada. Y vean a Abraham orando, 40 justos, no, 30 justos, 20 justos. Lot nunca logró dar testimonio de ser un hogar cristiano. ¿Sí me está siguiendo? Sin convicciones, materialista, perverso. Y luego, ¿qué pasó con la familia de Lot? Cuando mire, la estaban pensando, porque ellos salieron porque los jalaron. Cuando va Abraham a decirle a sus yernos, Dios va a destruir estas ciudades, tenían tan mal testimonio que sus yernos dijeron, ya déjate de bromas. No tenía autoridad para hablar, para dar testimonio, porque la gente podía ver que su hogar no era un hogar cristiano. Cuando están ahí en la lucha entre salir y no, se extiende la mano de aquellos varones, sacan a Lot, sacan a su esposa, sacan a sus hijas. Y luego vemos a la esposa corriendo aquella carrera lejos de Sodoma y Gomorra, y como ella voltea a ver Sodoma y Gomorra. Algunos expertos dicen que en el hebreo implica que su mirada era una mirada que tenía melancolía, le dolía dejar un lugar tan perverso por lo material o por lo que haya sido. Y luego pasa algo terrible. Su mujer se vuelve estatua de sal. Se van a vivir a una pequeña aldea donde vive con sus hijas. Y luego, miren, no formó un hogar cristiano. Dejó que el mundo entrara a su casa. La perversión dañara las mentes de sus hijas. Y aunque ellas salieron de Sodoma y Gomorra no salió del corazón de ellas. ¿Por qué? Porque toda la perversión alrededor de ellos contaminó a estas muchachas. Y como lo sabemos, la Biblia nos dice que ellas al salir y ver a su madre que ya había muerto, ellas decidieron a darle de tomar alcohol a su propio padre y cometer incesto con él para tener hijos de su propio padre. La mente torcida de estas hijas emborrachando a su padre para tener hijos de él. Y si tuvieron hijos. Moab y los amonitas nacen de esa relación de incesto. Naciones paganas, es decir, aquella generación que pudo haber conocido a Dios, y Abraham le trajo la fe a Lot, y Lot tal vez a sus hijas, y así sucesivamente. Toda esa generación terminó apartada de Dios, porque no hubo un hombre, un joven, una señorita con convicciones, apartados del mal, con la protección de Dios, decididos a vivir una vida donde ellos agradan a Dios y sabe qué, pudieran formar un hogar cristiano. Lot no pudo formar un hogar cristiano y perdió su generación. Qué triste, ¿verdad? Que tú sí fuiste alcanzado por tus padres, y qué triste que tú no alcances a tus hijos o a tus nietos y toda esa generación termine en el infierno. Si te vas, ¿estás listo para formar un hogar cristiano? Lot fue un hombre sin convicción, fue un hombre sin protección, fue un hombre sin generación. Y por último, vea conmigo Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Cuando Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, ponga mucha atención lo que hace Abraham. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que Abraham sabía que Dios lo iba a bendecir. ¿Y qué hizo de inmediato Abraham? ¿Qué dice el versículo número 7? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si se da cuenta, examínelo. Abraham continuamente levantó altar. Gracias, hermanos. Abraham continuamente levantó altares en adoración y devoción a Dios. Fíjense bien, Lot no levantó ningún altar a Dios. Ninguno. No hubo un solo momento en que Lot le agradeciera a Dios su bendición. No hubo un solo momento en que Lot mostrara que conocía a Dios. No hubo un solo momento en que él mostrara adoración a su Señor. Déjeme decirle algo: Lot fue un hombre sin adoración.
Adoración comprende varios asuntos, entre ellos el reconocimiento que nos lleva a postrarnos ante su presencia. La adoración nos lleva a tener una relación con Él y amarlo y buscarlo y desearlo en nuestras vidas. La adoración es postrarse ante su presencia diciendo: Señor, ¿quién soy yo para que me bendigas, mi Dios? Usted no tiene adoración y es bien preocupante, porque es muestra de que usted no tiene una relación con Dios. Usted dice que es salvo, muéstreme su relación con Dios. ¿Me está escuchando? Muéstreme su relación con Dios. Es fácil decir soy salvo, pero en realidad tienes esa relación con Dios. Escúcheme, no abres la Biblia toda la semana. Es más, te voy a decir algo. Alguien que conoce a Dios lee la Biblia. Estamos allí y tiene deseo de leer también la palabra de Dios. Pero escúcheme también, tiene su propia Biblia. ¿Cuántos de ustedes ni Biblia tienen? Traes una que te prestaron, porque tú realmente en tu casa no tienes ni Biblia. Algunos viniste sin Biblia, no tienes Biblia. Y estoy hablando de cristianos. Vas a la iglesia y ni Biblia tienes, no la lees, no das muestra de que tienes una relación de adoración a Dios. ¿Cuándo se te verá solito hincarte, empezar a orar a Dios? Tus padres nunca te ven orando, nadie te ve orando. No oras semanas enteras y dices soy salvo. ¿Y dónde está tu relación con Dios? Algunos de ustedes cantan himnos porque no les queda de otra. Vas a la iglesia y cantas, imitas. Vienes aquí, otros jóvenes, tú también cantas, pero tu semblante, tu rostro, tu corazón para nada le está cantando a Dios. ¿Sí me está escuchando? Ya van a poner ese himno, bueno, santo, santo, santo. Y regresas a tu casa y mira esas que tú te sabes a todo pulmón, sin adoración a Dios y con amor por el mundo. Y dices que te quieres independizar y formar un hogar, si ni siquiera tienes una adoración y una relación con el Dios viviente, con el Dios bueno. No, ni lo conoces. No lees la Biblia, no oras, menos escucharte cantando a Dios solito, sin que vayas a una iglesia a cantarle. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Verdad? No viniste a un campamento a cantarle, pero ¿cuándo de ti sale que empieza a cantar algo al Señor o a alabarlo? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste y le dijiste: Señor, te alabo, mi Dios, eres todo para mí, mi Padre, Señor, te rindo mi vida, Señor? ¿Cuándo? ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Y dónde está tu adoración y relación con Dios? ¿Así quieres salir de casa? No tienes argumentos para obtener la bendición de Dios. Abraham tuvo una relación con Dios de tal manera que Dios mismo le llamó a Abraham mi amigo. No solo es de mi pueblo, no solo es mi hijo, es mi amigo Abraham. ¿Caminas con Dios? ¿Has pasado el altar? Mira, estás aquí y por acá. Y estoy hablando a muchos que se dicen ser cristianos y vives en hogares, por lo menos, o tu papá o tu mamá son cristianos. ¿Dónde está tu adoración a Dios? Lot fue un hombre sin adoración a Dios. No le levantó ni un solo altar. Y escúcheme bien, voy a terminar. Abraham era el patriarca y estaba a cargo de todo el sistema de adoración y de temor de Dios dentro de aquellos que estaban bajo su cobertura. Cuando Lot sale, ahora Lot tiene que tomar la iniciativa del liderazgo espiritual. Él es el que ahora debe de establecer el adorar a Dios, levantar altares. No levantó ni uno, ni un solo altar. Yo te animo esta noche a venir al altar. No lo has hecho en semanas, tal vez ni en tu iglesia. Si es que te reúnes, yo te animo a pasar al frente y decirle: Señor, tal vez este es el primer altar que hago. Tal vez es la primera vez que me doblego delante de ti de tal manera que te ruego, Señor, de ese campamento. Tal vez este campamento va a quedar en tu mente, en tu corazón, por esta noche, donde tú pasaste al altar y dijiste: Señor, voy a hacer mi primer altar.
Algunos de ustedes piensan, pero pastor, pues a lo mejor yo no soy digno de pasar al frente, de levantar un altar a Dios. Mira, todos fallamos. Y el Señor es misericordioso, pero por lo menos muéstrale que lo quieres conocer. Muéstrale que le debes devoción, que lo reconoces a Él como tu Dios. Y ven y en adoración a Él, ríndete, dile: Señor, aquí está mi vida, te reconozco. Pudieras bendecir a este muchacho, a esta jovencita, a pesar de lo que soy. Ayúdame a ser obediente, Señor, a tus caminos. Temeroso de ti, temerosa de ti, Señor. Necesito tu protección. Quiero salir un día de casa y que mis padres me bendigan y digan: hijo, que Dios te bendiga. Y saber que estoy viviendo de tal manera que tengo argumentos para que Dios bendiga mi vida. Y no termines saliendo de casa destrozando el corazón de tus padres. Y no salgas de casa casándote con un mundano, un inconverso, destruyendo la fe. No salgas de casa enojado, dando un azotón de puertas: me voy de esta cochina casa, no quiero saber nada. No salgas así. Sal con la bendición de Dios. Son con la bendición de tus padres. Y dile: Señor, hoy hago un altar ahí al frente, porque a partir de hoy yo te voy a adorar, mi Dios. Sí, soy salvo, pero he estado tan ajeno a leer la Biblia, he estado tan ajeno a orar, he estado tan lejos de ti, Señor. El mundo me está atrapando, pero hoy quiero tomar un tiempo, hacer un altar y decir: Señor, ser un hombre de convicción, una mujer de convicción, ser un joven, una señorita que necesita y vivirá de tal manera que tú le des su protección, Señor. Y Señor, voy a vivir de tal manera que pueda yo un día formar un hogar cristiano, que mis generaciones te conozcan, Señor. Señor, vengo aquí a levantar un altar para decirte que te reconozco en mi vida y que continuamente me verás adorándote, Señor. ¿Es usted salvo? ¿Dónde está su adoración? Porque los que conocen a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde está tu relación con Dios? Joven, obtenga, viva de tal manera que obtenga su propia bendición. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. ¿Por qué no viene y edifica su propio altar? Pase aquí enfrente, deje su lugar. No sea un cristiano que oye y no toma decisiones. Pase hasta el frente, dejen pasar. Ahí hay unos jóvenes que quieren pasar. Venga al frente, dígale: Señor, yo quiero obtener mi propia bendición. Gracias por papá, gracias por mamá. O tal vez eres alguien como yo, que no tuvo padres cristianos, pero hoy determina: Señor, quiero esa bendición en mi vida. No tuve un papá cristiano que me instruyera, una mamá cristiana, pero voy a vivir de tal manera que obtenga yo mi propia bendición de tu parte, Señor. Pase al frente si Dios le habló. Señor, voy a temer tu nombre. Voy a amarte, Señor. Me voy a consagrar a ti, mi Padre. Quiero salir de este campamento edificando un altar y diciéndote: Señor, bendíceme, por favor. Voy a vivir en congruencia a tu bendición. ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, cómo anhelaría tener un hogar cristiano bendecido por Dios? Pero esta noche me doy cuenta que no tengo una relación con Dios, no tengo adoración a Dios, porque vengo de tiempo atrás sabiendo, luchando con esta realidad de que yo no he nacido de nuevo. Yo no soy salvo, no soy salva. Pero esta noche quiero terminar con este estado en el que vivo y venir a Cristo. Hoy quiero entregarme a Él, confiar en Él como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero dudas sobre mi salvación. Quiero esa convicción real, genuina, para tener esa relación de amor con Cristo. Si usted no tiene esa seguridad de haber nacido de nuevo, de ser hijo de Dios, de ser salvo, de ser salva, levante su mano. Esta noche puedes terminar con eso y venir a Cristo y obtener tu propia bendición. Habrá alguien así, levante su mano bien alto, diga: pastor, hoy Dios me habló, Dios le bendiga. Aquí hay una señorita, alguien más. Hoy quiero tener la certeza que soy de Cristo, que soy salvo, que soy salva. Levante su mano. Usted no tiene salvación,
Alguien más, levante su mano. Alguien más. Dios habló a su vida. Alguien más. Dios le bendiga. Alguien más. Dios te bendiga, joven. Gloria a Dios. Eso es. De otra mano allá, otro joven allá, también en aquel lugar. Allá hay dos. Hay uno más que levantó la mano aquí. Si pueden acercarse a ellos, hermanos consejeros. Hay uno más, sí. Alguien más. Usted siga orando. Usted que tiene la seguridad de la salvación, obtenga su propia bendición. Viva de esa manera para el Señor. Si no tienes padres cristianos, mira, como yo, vele el lado bueno. Va a depender que tú busques al Señor, que tú vivas bien sin que alguien te obligue a hacerlo. Busca la bendición de tu Dios. ¿Alguien más no tiene la seguridad de su salvación? ¿Cómo puedes pedir la bendición de Dios sin salvación? Necesitas primero salvación. Necesitas que tus pecados sean perdonados. Y entonces puedes formar un hogar con la bendición de Dios, tener una vida bendecida. Necesitas primero a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levante su mano. No tiene esa seguridad de la salvación. Los demás, adora a tu Señor y comprométete con Él a vivir de tal manera que le darás argumentos para obtener tu propia bendición. Hermano Jim.